repasamos no solo cómo leo los fondos en el último mes, en el año, y responder las dudas de quienes ya están con nosotros, sino también de resolver cualquier tipo de duda o consulta que tengan quienes recién nos conocen, que están pensando en invertir, le han pasado la voz a alguien, que vienen por un conocido, que tienen algunas dudas de inversiones o que simplemente quieren conversar sobre economía, mercado e inversiones, ¿no? Entonces, este es uno de esos espacios que hacemos una vez al mes. Les agradecemos a todos por unirse, encantados de tenerlos por aquí. Y aquí estamos todo el equipo de Flip para resolver todas sus dudas. No solo nos acompaña acá Mario, sino también están a mi costado Ioni y Nico, que también los han visto en videos para ayudarnos a resolver cualquier duda sobre coyuntura, Flip, y también Julia acá a mi izquierda, este, para ayudarnos también a cualquier cosita. Sin más, quería comenzar preguntándoles si es que tienen alguna pregunta en particular con la que quieran arrancar, sobre rentabilidad, sobre coyuntura, sobre Flip. ¿Alguien quisiera arrancar alguna pregunta? Hola, ¿qué Luis tal? Miguel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Buenos días, te Oye, escuchamos, acá estamos todos. bien, una consulta. O sea, el entorno ahorita externo que está tan movido, el tema de la guerra, todos estos problemas, cómo puede afectar en la rentabilidad de los fondos que están manejando? Gracias por la pregunta, Luis Miguel. Justo ahí también en el chat nos ponían un poco sobre eso, ¿no? La coyuntura de lo que está pasando a nivel mundial, Estados Unidos y demás. ¿Por qué no arrancamos repasando un poquito para quienes quieren un corto repaso de lo que está pasando ahorita? Ioni, ¿nos ayudas con esta parte? Sí, Este, sí, Pablo, bueno, lo que ha venido pasando en las últimas semanas, mejor dicho, desde fines de febrero, es que se desató este conflicto entre Estados Unidos, acompañado de Israel, e Irán, ¿no? Y bueno, todo esto ha traído cierta parte de incertidumbre a la bolsa y a los inversionistas en general, y gran parte se debe a que Irán controla un punto clave de la distribución o la comercialización del petróleo. De hecho, tras esta noticia, el petróleo subió cerca de 13% y alcanzó niveles que no se veían en buenos meses. Si no me equivoco, llegó a cotizar cerca de $80 el barril. Y bueno, principalmente, por un lado sería la incertidumbre de lo que pueda pasar con este conflicto y por otro lado, cómo la subida del precio del petróleo podría afectar a la inflación en Estados Unidos y en los demás países, ¿no? ¿Y la bolsa se vio afectada? En un inicio sí, de hecho el lunes la bolsa llegó a caer intraday, o sea, en lo que iba el día cerca de 1%, pero al final el mercado terminó interpretando que esta noticia no era tan fuerte y que al final este tema iba a resolverse en unos días a más tardar y al final el mercado terminó rindiendo casi planos, cerca de 0,07 en el día, ¿no? Y de hecho ayer vimos como Donald Trump salió a decir de que en caso fuera necesario él iba a resguardar todos los buques que pasaban por el estrecho de Hormuz, que es un punto estratégico donde pasa cerca del 20% de la producción mundial de petróleo, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué cae un poco y después recupera? ¿Ya ha pasado esto antes? Porque es normal. Cuando salen este tipo de noticias, el inversionista normal se suele asustar más de lo debido y obviamente cuando ves bombas o todo tipo o todo ese escenario te sueles asustar mucho y tus expectativas pueden cambiar de manera muy repentina y la bolsa caer. Pero a medida que las cosas se van resolviendo, como estamos viendo en estos últimos días, tus expectativas vuelven a cambiar y no afecta tu valorización o tu horizonte de inversión que es de 10 a 15 años, ¿no? Por eso vemos cómo hoy se está recuperando. Mejor dicho, cómo ayer la bolsa se recuperó de manera importante. O sea, eventos como estos ya han pasado antes en la historia y hemos visto que se han resuelto más temprano que tarde, que para efectos materiales de la bolsa no afecta tanto. Sí, al fin y al cabo ya han pasado estos eventos en los 90, 80, 30, que si bien afectan en el corto plazo, al final se termina resolviendo. La historia dice que al año siguiente, este tipo de eventos, desde el año 1970, el mercado rinde cerca de 13%, ¿no? Esta data más que todo te dice que en el corto sí puede afectar, pero ya pasado el tiempo, el efecto es positivo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y aprovechando que Nacho está por aquí, Nacho, ¿qué tal? Buenos días. En tu, exp- Hola, Pablo. en tu experiencia, cuando se han dado estos tipos de eventos, normalmente, por ejemplo, ahora nos están preguntando, ¿y qué creen que pasa con el dólar? ¿Quién cree que pasa a corto plazo con la bolsa? Entiendo que se puede resolver pronto, pero ¿va a afectar algo lo del petróleo y demás? En tu experiencia, cuando han pasado este tipo de eventos, ¿suele ser material esos otros efectos como en el petróleo, en el dólar, aparte de la bolsa? Claro, como decía Johnny, ¿no? Hay harto ruido, y eso genera temor. Entonces, generalmente en estos eventos lo que pasa es que la gente se refugia en el dólar, ¿no?
Independientemente que es Estados Unidos el que está metido en el cuento, la gente se asusta y se refugia en el dólar. Las inversiones se empiezan a mover, la bolsa se cae, ¿no? Y se empiezan a especular sobre un montón de cosas, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo cuando Warren Buffett siempre dice, ¿no? Porque siempre le hacían la pregunta cada vez que había un conflicto y siempre decía lo mismo, ¿no? Si yo supiera que va a haber una tercera guerra mundial mañana, así decía Warren Buffett, así dice Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, invertiría mi plata hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque como muy bien dice Johnny, es al final, eh, es ese modelo americano y cómo funciona esa economía, ¿no? Que permite que las empresas en el tiempo sigan generando valor y sigan creciendo y sigan generando cada vez más utilidades, que va a hacer que tus inversiones en esas mismas empresas crezcan de valor, ¿no? Siempre van a haber estas cosas en el camino, conflictos como este, digamos, similares a este, han habido N en la historia, ¿no? Y si te vas y te remotas y ves cada uno de ellos, como dices tú bien, Pablo, es cuestión de más temprano que tarde para que se resuelvan, digamos, todo vuelva a la calma y la bolsa siga caminando, ¿no? Cuando tú haces una inversión, ¿no? Estas son las cosas que pasan. Entonces lo importante acá es estar recontra bien perfilado. Si yo soy un panda, hoy día estoy tranquilo, siempre estoy tranquilo si soy un panda, recibo mi renta, no pasa nada, no me importa el S&P 500 ni nada más. Es más, el panda ha subido de precio, ¿no? Si soy un búho y se mueve, pues esto se mueve menos, ¿no? Es más, en el año ha subido, porque el búhito también tiene otras cosas que cuando las cosas se ponen así raras suben de precio. Ujú. Entonces, si yo tengo un búho, no es que esté medio 1% abajo en el año por el tema de la guerra y demás, sino que estoy 3,5% arriba. Y si tengo una cobra, ahí sí estoy pues medio abajo, uno abajo, se mueve igual que el S&P 500 porque lo que tiene es el S&P 500, pero es natural, es inherente a las inversiones, es inherente a la naturaleza de las inversiones. Esto siempre va a pasar. Y no solamente eso, ¿no? Si estamos hablando de la cobra, la historia es clarísima, ¿no? Cada 18 meses en promedio se cae 10%. Cada 5 años se cae 20 y cada 50 años se cae 50, ¿no? Entonces, eso va a pasar siempre, ¿no? Entonces, pero nada, ya hablando puntualmente de este tema, lo que nosotros vemos es, a diferencia de los otros conflictos, porque siempre, nunca son exactamente iguales, ¿no? La historia no se repite igual, ¿no? Pero rima un poco, ¿no? Al final, yo creo que la estrategia de Trump, a diferencia de antaño, es un poquito eso de antes de que me toques, ¿no? Antes de que me dispares, yo te disparo. Entonces, y si es que hay una posibilidad de hacer negocio, antes de que nos agarremos a balazos, ¿no? Hagamos negocio. Así es como ha resuelto 8 conflictos en los últimos meses, ¿no? Ya no es busco la paz, conversando contigo, o busco la paz prestándote plata, o busco la paz pidiéndote por favor que no me ataques, ¿no? Sino es, bueno, vamos a hacer negocio, ya chévere, cerramos y nos arreglamos, ¿no? Y en este caso es, vamos a hacer negocio, no quiero, vamos a hacer negocio, no quiero, entonces te disparo, ¿no? Eso es lo que ha hecho. Esa estrategia, digamos que es diferente, vale la pena resaltarla. No vamos a juzgar acá, no estamos acá para juzgar si está bien o está mal, solamente que es diferente, ¿no? Eh, Sin duda la de antaño no ha funcionado. Entonces, por lo menos se abre la esperanza de que esta sí pueda funcionar. Alguien te podrá decir, de repente se pone peor. Y lo que yo tendría que decirte en ese caso es, los gringos lo van a resolver, que es lo que han hecho siempre, ¿no? Y conflictos mucho más complicados que estos, no sin mencionar guerras. O sea, te vas a la Segunda Guerra Mundial, excelente momento para comprar acciones, ¿no? Entonces, esto es parte de, ¿no? Lo único que vemos es una estrategia diferente, que para algunos puede ser inclusive esperanzadora de que el mundo se resuelva en mayor paz, ¿no? De esta manera, no queremos juzgarlo así, en todo caso, pero esto siempre va a pasar. Eh,
Lo último que estaba mirando es, lo escuchaba ayer a Hexet, ¿no? Diciendo, bueno, ya no tienen barcos, ya no tienen aviones, ya no tienen no sé qué, o sea, parecería que el tema está casi volteado, ¿no? Y la bolsa de alguna manera te lo dice también, ¿no? Porque el mercado subió ayer, ¿no? Y viste el petróleo un poquito cayendo y demás. Probablemente eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Ahí estoy especulando, probablemente nos equivoquemos, pero probablemente lo que vamos a ver es la solución de esto en los siguientes días, si no son máximo una semana o dos. Si es que no es así, otra vez, estamos en manos de los líderes que siempre resuelven sus problemas y salen adelante, ¿no? No sin mencionar toda la parte económica gringa que la seguimos revisando siempre y la vemos muy bien. Hay pleno Ya. empleo en Estados Unidos, no hay inflación en Estados Hola, Unidos. Caro. Este, el crecimiento que está habiendo en Estados Unidos es espectacular. No sin mencionar el tema de la inteligencia artificial, que es un factor de productividad que viene resolviéndose cada vez mejor y que indicaría que en los próximos años sea un componente muy potente de un crecimiento gringo y del mundo en general. Claro. No sé si eso responde. Se habrá escuchado, ¿no? La vez pasada se quejaba un señor que no se escuchaba nada. El micro, pero hoy día parece Pero que está después bastante puso bien su, el micro. después puso su plata en flip, o sea que no nos quedamos tan traumados. Todo claro, ponen por ahí. Sí, acá está justo El mismo señor. Sí, no, mentira. Ya. Buenazo, buenazo, Miki. Y Javier, un poco que preguntaba cuál es el posible escenario que veamos para los próximos meses. Un poco lo acaba de responder Nacho en la continuación de la primera pregunta. No sé si Luis Miguel, ¿quieres complementar con algo más? Que estás con la mano levantada. Sí, sí, tengo otra pregunta. Veo que los fondos invierten bastante en empresas de tecnología y últimamente he estado leyendo, bueno, no últimamente, hace un par de meses estuve leyendo que hay hay gente que menciona que puede haber una burbuja, pues, en Estados Unidos por todo este tema de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué tan cierto puede ser eso? Y buenazo, Luis Miguel, gracias. Justo hemos hecho un par de videos últimamente sobre el tema, con Nico, de hecho, que está acá atrás. Nico, ¿cómo vamos a empezar a poner en contexto a la gente sobre ese tema? Bueno, para comenzar, yo definiría lo que es burbuja, ¿no? Este, Al final, una burbuja es cuando los precios de las acciones de las empresas crecen muchísimo y no están sustentados por resultados reales, ¿no? En sus utilidades, en los dividendos que pagan los accionistas. Y es algo, por ejemplo, que pasó en la crisis del dot-com de los 2000 con las empresas tecnológicas que estaban sacando sus páginas web para, por ejemplo, vender cosas y subieron mucho en bolsa, Ya pero lo vi. sin resultados que estén sustentando ese crecimiento del precio de las acciones. Lo que nosotros vemos ahorita de estas empresas tecnológicas grandotas, las Nvidia, las Microsoft, las Apple, las Google, son que sí, es verdad que han crecido un montón en la bolsa, pero también es verdad que ese crecimiento viene sustentado en un crecimiento increíble en sus resultados. Por ejemplo, el año pasado crecieron en promedio estas grandotas tecnológicas entre 25 y 30% en utilidades año a año, que es un montón, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que el S&P crezca entre 14 y 15% en utilidades solamente el año pasado. Entonces, este crecimiento en el precio de las acciones tecnológicas sí está sustentado en resultados, a diferencia de lo que pasó en el 2000, ¿no? Que entonces mucha gente hace el símil, ¿no? Porque en ese momento entraba el Internet al mundo, ahorita está entrando la inteligencia artificial, entonces se hace mucho el símil, pero la situación es completamente diferente. Entonces, nosotros lo que sí vemos es que estas empresas están apostando muchísimo por la inteligencia artificial, por generar toda esa infraestructura que va a permitir que la inteligencia artificial pueda correr y pueda funcionar correctamente. Y lo que estamos viendo es que estas empresas, que son las que tienen toda la información a la mano, son las que más están apostando por cada vez invertir más. Entonces, si ellos son los que están, digamos, con la información en la mano, y ellos son los que de su flujo de caja, no de endeudamientos, sino de su flujo de caja que viene de otros, de sus negocios, por ejemplo, de Microsoft o de Google, que tienen que ver
software o con publicidad, ellos están agarrando esa plata que les genera sus negocios y le están invirtiendo en todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, si ellos son los que tienen más información y son los que están invirtiendo más, nosotros digamos que confiamos en que esas inversiones están haciéndose de manera, digamos, con información sustentada en datos, ¿no? Entonces, nosotros no vemos una burbuja ni por el lado de los números, ni por el lado del funcionamiento de la inteligencia artificial ahorita. Y Y se al po- final siempre hay una concentración, o sea, en todos los periodos, digamos, siempre hay una concentración alta, digamos, de quien está llevando productividad al mundo, ¿no? O sea, si tú retrocedes 10, 15 años, te vas a encontrar con que antes eran los bancos, y antes era el internet, y antes de eso era la energía, y antes te puedes ir hasta el auto, el avión, y sabes. Esta es la época de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siempre son un puñadito de empresas las que hacen que el S&P camine de manera importante, ¿no? Siempre hay un grupo de empresas, una tecnología que rompe, ¿no? Que destruye de manera creativa un proceso para poder hacerlo mejor, más rápido, de manera más eficiente, en este caso la inteligencia artificial, que hace que todo el S&P camine. Entonces, a veces da miedo y dices, oye, está muy concentrado en muy pocas empresas. Siempre es así. Cada 15 años regresas y eran poquitos bancos. Regresas, poquitas de internet. Regresas, poquitas de petróleo. Siempre es así. Entonces, eso no debe, digamos, asustar. En todo caso, como dice Nico, a la hora que te metes y las miras, ¿no? Y ves que están haciendo que sus márgenes son enormes y que sus utilidades crecen impresionantemente y que los ingresos crecen impresionantemente, no solo dejas de lado el tema del año 2000, en donde esas empresas no hacían plata, ¿no? Sino que además, con toda la inversión que le están metiendo, te das cuenta que la demanda por esta vaina es inmensa y que recién empieza, ¿no? Entonces, es real. Ahí está la plata, ahí están las utilidades, ahí están los márgenes, ahí está la inversión, ¿no? eh, y los resultados, porque cada 3 meses le están metiendo plata y plata y plata y plata y plata, y tú dices, oye, de repente le están metiendo plata a una vaina que no funciona. Empiezas a ver los resultados y sí funciona, ¿no? Otra vez la empresa hace un montón de plata con toda la inversión que ha hecho en inteligencia artificial. Y como siempre decimos, ¿no? Estamos viendo el nada por ciento de la inteligencia artificial, recién empieza, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando inventaron pues, la luz para alargar la jornada laboral, nadie se imaginó que era el nada por ciento de lo que íbamos a ver en el futuro, ¿no? Nadie se imaginó después ver refrigeradores y microwaves y todas las cosas que se inventaron alrededor del tema, ¿no? Que terminaron significando pues, el 99% del cuento, ¿no? Esto es igual. Estamos viendo el 1, el 2% de la inteligencia artificial. Lo que viene, no lo estamos viendo. Ni siquiera sabemos qué es. Pero que viene de todas maneras. Por eso siempre pensamos que la era de progreso más grande que se viene probablemente en la historia de la humanidad es esta, ¿no? Porque a diferencia de factores de productividad de antaño, este factor de productividad lo tenemos todos en la mano, en el teléfono. Ya lo estamos usando. Mi hijo lo usa para hacer exámenes. Julia le pregunta todo el día a ChatGPT cosas, ¿no? Entonces, es un factor de productividad que está al alcance de todo el mundo ya. Entonces, lo único que queda es la demanda por más, por más, por más. Cada idea que tenga una persona en la cabeza de cómo recibir una mejor información o de cómo manejarla mejor, créeme que alguien en Estados Unidos le va a hacer el delivery para poder hacer plata. Se llama capital. Eso está ahí, es donde mejor funciona y eso es imparable, a mi juicio, ¿no? Probablemente los próximos años que vengan van a ser bastante buenos en ese sentido. Lo vamos a ver reflejado no solamente en esas empresas, sino probablemente, estoy seguro, en todas las demás también. Porque esto no solamente le va a dar valor a las tecnológicas, sino que la no tecnológica también va a poder usar la inteligencia artificial, ¿no? Y así, de una, ¿no? Entonces, probablemente, y hay una indicación de eso este año, ¿no? Cuando tú ves al buito, ¿no?
el panda está bien tranquilito ahí, la cora está que se mueve y ves al búhito y dices, oye, ¿qué pasó con el búho? Porque ha crecido 3,5%. Y vas a ver que no solo es el S&P, son las demás, es el Dow, ¿no? Son todas las value, todas las demás que están creciendo mucho más que el S&P, ¿no? ¿Por qué? Porque están empezando a botar resultados espectaculares, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas, de manera importante, usando inteligencia artificial. Esto va a agarrar a todo el mundo, para bien, a mi juicio. Y Nacho, hay una parte al final que tiene que ver con algunas preguntas que nos hicieron bastante chévere, que es que, como decías, de repente no solo las tecnológicas van a aprovechar ese factor de productividad, sino las que vienen abajo. Entonces, podría ser que algunas de las que están arriba no le funcione esa inversión que han hecho del flujo de caja que tienen, pero va a haber otra que sí lo aproveche bien y la reemplazará. O sea, al final, Sí, cada cierto tiempo cambian, no sí. siempre son las mismas. No significa que haya un riesgo de que todo caiga, sino que si una baja, subirá otra. Sí, a veces, claro, digamos, si tú te vas un poco más arriba, que tú lo que tú estás diciendo y ves la economía gringa ha crecido 4,5% el mes pasado, ¿no? Ya quisiera cualquier economía crecer a esa velocidad, ¿no? El Perú a toda mecha el año pasado 3,5. Y los chinos acaban de bajar de 5 a 4,5. Entonces, el primer país emergente del mundo no es Latinoamérica, ¿no? No son los chinos, son los gringos. Es impresionante lo que hacen, ¿no? Entonces, sí, cuando tú ves la economía en su conjunto, está a todo motor, ¿no? Están a toda máquina, ¿no? Y claro, asusta cuando sale una envidia o sale alguien que no le fue tan bien, ¿no? Entonces, no le fue tan bien, entonces ya nada va a ir, no, espérate un ratito, no le fue bien a esa, a la otra sí. Entonces tienes que verla en su conjunto, y en su conjunto está creciendo muy fuerte, sin inflación, ¿no? Con una inflación controlada en todo caso, ¿no? Y a pleno empleo. Entonces, esa es una mejor manera de verlo, ¿no? Al final te lleva a la misma conclusión a la que siempre llegamos, ¿no? Si escoges una empresa u otra, ahí es donde te vas a enredar. Mm. Mejor es escoger toda la economía, ¿no? ¿Cuál es la mejor conclusión? A la gringa, ¿no? ¿Y cuál escojo? La del S&P. ¿Por qué? Porque te las ordena. De la número uno a la 500. Anda a ver tú, a ver si la chuntas cuál le gana a la otra, ¿no? Porque a veces tú dices, bueno, las tecnológicas, entonces me subo ahí, ¿no? Cuestión de tiempo para que te vaya mal. Eso es. Gracias, Luis Miguel, por la pregunta. Después veo que RC tiene la mano levantada hace un ratito. RC, te escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. ¿Qué tal? Cuéntanos. Excelente, muchas gracias. Gracias por el espacio. Sí, a ver, yo tengo dos dudas, ¿ok? Ok. Justo lo que mencionabas al inicio, sobre estos periodos de crecimiento y de crecimiento. También hay otros síntomas adicionales. Por ejemplo, lo que vemos en las empresas de tecnología es este jugueteo gigante entre las mismas empresas de tecnología. Nvidia le da plata a Adobe, Adobe le da plata a OpenAI y esto hace que las valuaciones sigan creciendo. Si bien no es el mismo efecto de las .com, creo que está muy lejos de eso, sí puede haber cierto efecto de sobrevaloración. Y además, si le sumamos la red comercial que tiene Trump con todo el mundo, la red con Irán, entiendo que a largo plazo esto va a seguir con tendencia creciente, pero mi duda es si en estos momentos donde hay incertidumbre y posiblemente sean buenos momentos de inversión, los que podamos comprar con descuento, también son momentos donde tenemos que proteger lo que ya tenemos invertido. Y si es así, ¿cuáles son esos activos donde podemos proteger lo invertido? Esa es mi primera duda y le suelto rápidamente la segunda. La segunda es justo lo que comentaban sobre este gran crecimiento y que estamos viendo apenas la punta del iceberg de lo que se viene con IA. Eh, ¿Qué opinan de las inversiones en energía como para sostener este crecimiento de la IA, ya que o sea, consume niveles de energía gigantes, ¿no? Esas dos. Gracias. Bueno, la primera, el timing es un juego en el que nadie ha podido ganar, ¿no? Al S&P 500, ¿no? O sea, la manera de ganar acá es con consistencia, ¿no? En el tiempo, ¿no? El que está tratando de adivinar cuándo es el mejor momento se termina enredando y termina perdiendo contra el S&P 500, ¿no? Eso está demostradísimo estadísticamente hablando, ¿no? Y básicamente lo que pasa ahí es que
Cuando tú tienes una referencia muy fuerte como el S&P 500, que la tienes, abres gestión y está el S&P 500, no prendes el televisor y está el S&P 500, no hablas con tus amigos, está el S&P. Esa es la referencia mundial de inversiones. Cuando tú te cuelgas en otra cosa, en una acción puntual o en otra cosa, y te sales de la referencia, es como realmente te vas a sentir muy solo en esa situación, ¿no? La ansiedad te termina ganando y terminas vendiendo porque subió un montón y buscas la siguiente buscando las mismas razones por las cuales ganaste y en la siguiente te equivocas o se te cae mucho más allá que la referencia, te asustas, te deprimes y vendes. Eso es lo que termina pasando, porque al final el juego de inversiones no es un juego mecánico, ¿no? Es un juego emocional, ¿no? Eso no está en los libros, pero sí está en la estadística. Entonces tú puedes ver a un montón de fondos y un montón de acciones que le ganan al S&P 500 al año, ¿no? Pero anda a buscar a la persona que hizo esa plata y no la vas a encontrar, no de manera consistente, ¿no? Porque el que la hizo se salió y se subió a otro y de ahí perdió, ¿no? Y porque el que no la hizo terminó vendiendo, ¿no? Entonces al final siempre damos el mismo ejemplo de la montaña rusa, ¿no? Pues que te subes a la montaña rusa, pues y te juran por Dios que no te va a pasar nada, pues, ¿no? Y vas a salir vivo por el otro lado. Pero si tuvieras un botón para apretarlo arriba y salirte, probablemente todo el mundo apretaría el botón y se bajaría. Y eso es lo que pasa acá. Acá hay un botón y hay un botón de venta, ¿no? Entonces, cuando las cosas están horribles, 99% aprieta el botón de venta y se sale. Y ahí es cuando y ahí es cuando pierden. Entonces es un juego emocional, no es un juego mecánico y por lo mismo tratar de adivinar el mejor momento no te conduce a nada porque lo que te metes es un juego de ansiedades, ¿no? Porque te metes y se cae y para qué compré, ¿no? O te metes y sube y te la crees. Ah, subió por tal, la siguiente te caes, te asustas, te vas. Y al finalmente por eso nadie le gana al S&P a la larga. No hay nadie que lo haya hecho de manera consistente en el tiempo, solo Buffett. Y Buffett tiene una fórmula muy parecida a la del S&P a la larga. Digamos, pero con algunas particularidades que hacen que pueda rendir un poco más. Pero no somos Warren Buffett, no pretendemos tampoco, y nadie lo ha hecho. Entonces, eso es para contestar la primera pregunta, ¿no? Nunca es el mejor momento. A mi juicio, siempre lo único que tienes que tener claro es saber qué perfil tienes, si eres un panda, eres una cobra o eres un búho, y saber que estás ahorrando, invirtiendo tu plata para el largo plazo. Ahí es donde ahí es donde te va a ir bien, ¿no? Tú hables cualquier fondo de pensiones gringo, que generalmente están en una cobrita o en un búho, y vas a ver cómo generan riqueza los gringos, ¿no? Porque están ahí de por vida. Este, pero cuando le preguntas a alguien si compró esta acción o la otra, o si compró bitcoins o otra cosa en particular y qué sé yo, que ha subido un montón, y dices, ¿dónde está la plata? ¿No? ¿Por qué no se hizo rico con bitcoins si bitcoins vuela? ¿No? ¿Por qué no se hizo rico con Nvidia si él hace stock picking o con Amazon o con Google o con Apple o con Microsoft? Y no vas a encontrar ningún millonario. ¿No? Porque se salieron a la mitad del camino. Todas esas acciones o todas esas apuestas puntuales generalmente se caen 30-40% anual. O sea, si tú vas a revisar a Amazon, Microsoft o alguna de esas, te vas a encontrar con que por lo menos una vez al año se cayeron 30%. Y ese es el problema. Nadie aguanta esa volatilidad. Se terminan saliendo. Y si sube mucho, también se salen para comprar otra. En el momento que se cae 30, vende. Entonces al final no le ganan al S&P. Para contestar la segunda pregunta, Johnny, Sí, en realidad, a primera vista suena como la apuesta más segura porque, como sabemos, los centros de datos, estas supercomputadoras necesitan una gran cantidad de energía y de hecho Trump ya está anticipando toda esta fuerte demanda que va a haber en un futuro y está buscando aliados para abastecerse de petróleo y los demás instrumentos y los demás insumos necesarios. Tengo entendido por lo que he revisado que hay tres empresas en Estados Unidos que son líderes dentro de esta industria, pero que financieramente no están tan sólidas y que gran parte en realidad para hacer riqueza sobre estas empresas es saber escoger, ¿no? ¿Cuál de estas empresas crees que tú va probablemente liderar el crecimiento económico en los siguientes años?
pero en realidad es muy difícil, como siempre nosotros decimos, saber qué empresa va a sacar el mejor producto, qué empresa lo va a hacer más eficiente o qué empresa va a hacer el delivery ahora de esta energía que eventualmente va a haber una fuerte demanda. Es muy difícil porque al final no sabes cómo el mercado va a interpretar sus resultados y sobre todo no sabes qué valor va a entregar y el riesgo de subirte a esta empresa también es muy alto. Lo usual es que suelan que se caigan 30 o 20% y si estás convencido puedes aguantar, pero para un inversionista común y corriente en realidad esas caídas son muy fuertes, mientras el mercado puede estar corriendo, tú estar 20 o 30% abajo y salir de esa inversión, ¿no? Ahí está el riesgo en realidad. O sea, al final, o sea, hay dos cosas, ¿no? Nadie hace una inversión circular, si es que ese es el nombre que le han puesto, ¿no? Digamos, pero nadie hace una inversión multimillonaria, con dos objetivos diferentes, ¿no? O sea, por un lado, tú sientas estos 500 locos del S&P 500 y los 500 te dicen que quieren ser la empresa más grande del mundo. Y hay esta carrera, esta maratón, digamos, ¿no? Que te toma fotos todos los días, ¿no? Y ninguno de ellos va a hacer una inversión circular porque cree que le conviene al precio de su acción. No esos 500, no esos 500. O sea, esos quieren ganar, esos quieren poner un producto y un servicio en el mercado que realmente cambie el mundo, ¿no? Y los convierta en la empresa más valiosa que hay, ¿no? Entonces, cada dólar que meten, lo meten con la convicción de que van a poder sacarle el máximo provecho, ¿no? Y lo otro es, entonces, este cuento de que se pasan la plata entre ellos y por eso valen más y qué sé yo, a la hora que ves los márgenes y a la hora que ves las utilidades y los ingresos en las ventas, desaparece. No, no es así. O sea, no están infladas porque se están pasando plata entre ellos, porque se están comprando cosas entre ellos, ¿no? Eso no es verdad, no es lo que la realidad dice. Em, Energía, no, lo de la es- valorización que es tan alta. no. Eh, las valorizaciones altas, dijo. Sí, al comienzo. Las valorizaciones, a mi juicio, no están altas. Si tú ves en dónde están los precios de las acciones tecnológicas, digamos, o sea, ves históricamente hablando, no están altas para nada. En los 2000 vimos múltiplos de 40 para el caso de, incluso más para el caso de los .com, y ahora vemos múltiplos de 30, 35. Y muchas veces pasa que el mercado adelanta, ya tiene una expectativa de crecimiento muy fuerte y los precios suelen subir, pero ese múltiplo que es el que siempre hablamos, que es precio-utilidad, a medida que las utilidades se van reportando, se va ajustando, se va ajustando y al final regresa al promedio, ¿no? O sea, son periodos de crecimiento y es usual que el mercado tenga demasiado optimismo o la expectativa de crecimiento sea tan fuerte que por un tiempo los precios se suban de manera considerable, ¿no? De hecho, eso considero, de hecho Claro, o pasó en los sea, 90. cuando tú comparas los precios de las acciones, ¿no? Y los divides entre las utilidades que están generando, ¿no? El famoso price earnings ratio, ¿no? Dices, oye, esa relación que me ayuda, que me tira una referencia de dónde están los precios de las acciones con respecto a la cantidad de plata que está haciendo cada una, anda pues por 22 veces, creo. Y creo que la historia te dice que esa relación anda en 19, 18. Está cara la bolsa. Entonces, lo cierto es que nunca nadie ha hecho plata vendiendo cuando los price earnings se ponen por encima, ni tampoco cuando están por debajo, ¿no? Porque otra vez, si el mercado te está diciendo, si la gente que está comprando te está diciendo que hoy día le da un múltiplo mayor, como dice Dionisio, le da un valor mayor a estas empresas, es porque están esperando un crecimiento mayor. Y eso te lo dice el último trimestre y los anteriores años. Están creciendo unos ritmos espectaculares y se espera que sigan creciendo unos ritmos espectaculares. Entonces, le ponen un precio un poco mayor al del históricamente hablando, ¿no? Y si te vas a la historia y ves qué pasa cuando los múltiplos, esos precios de las acciones entre las utilidades están más altos que el promedio histórico, ¿qué pasa con la bolsa? Sube. Entonces, pero otra vez, eso dice la historia. La historia dice que no le hagas caso a los múltiplos, que no le hagas caso a esta vaina. Y si en todo caso están altos, compres. Ah, entonces compro. No, no se sabe.
¿no? Nunca se sabe qué va a pasar mañana. O sea, la bolsa se mueve para adelante con lo que va a pasar mañana, no con lo que ha pasado atrás, ¿no? Tú te puedes quedar esperando que el múltiplo de los precios de las acciones versus sus utilidades baje y te puedes quedar esperando 7 años, ¿no? Y se te pasó 100 o 200% de rendimiento, ¿no? Que es lo que ha pasado en los últimos 7, para quienes pensaban que estaba caro, ¿no? Y si está por debajo igual, te puedes quemar también porque se pueden poner más por debajo, no tienes idea. Son referencias nada Ujú. más. ¿Ya? La bolsa se mueve con las noticias que van a salir para adelante en el corto plazo y se puede para arriba en Estados Unidos en el mediano y largo, porque los gringos resuelven todos los problemas que tienen que resolver para poder inventar el mundo, liderarlo, ¿no? En ese sentido, está clarísimo que siguen inventando el mundo. Nvidia es la número uno del mundo y es gringa. Y ahí está la inteligencia artificial. Y siguen liderando el mundo, me queda claro. Si no, pregúntenle a los iraníes que le están agradeciendo todos los días en las calles a Trump haber hecho algo que nadie se atrevió a hacer hace muchos años. Está claro el liderazgo gringo en el mundo en materia de política y está claro el liderazgo del mundo en materia económica, ¿no? En ese sentido, la tesis de los gringos resuelven siempre y salen adelante, sólida, a nuestro juicio, ¿no? Entonces, eh, otra vez, no hay timing, ¿no? Claro, No sin hay timing. especular ni por empresa, ni por timing, ni por sectores, No, porque no sabes qué va a pasar mañana. no sabes qué va a pasar mañana, el que lo ha tratado de hacer siempre se quema y siempre le va mal, la pasa mal, ¿no? Entonces, al final, la única manera de hacer plata en la bolsa es sabiendo si eres un panda, eres un búho, eres una cobra, y tiempo. El tiempo es tu mejor aliado, ¿no? La paciencia es lo que paga acá en un perfil adecuado, en el mercado adecuado, ¿no? Estados Unidos es el mercado que va para arriba, ¿no? Bien perfilado y en el tiempo. No te alcanza, no te parece suficiente, ahorras, inviertes más. Otra manera no existe, a menos que nazca uno Warren Buffett. No diga, pero no sabemos dónde está. Nosotros no somos Warren Buffett. Es Y al que, final, como dice el mismo Warren Buffett, ¿no? Él siempre dice, ¿no? O sea, pucha, ir dormido con un ojo despierto, es un negocio muy malo, ¿no? Entrar cuando todos entran o salir cuando todos salen, ¿no? Es un muy mal negocio, porque en realidad estás yendo a hacer algo que todo el mundo hace, ¿no? Con la convicción de que crees, pero porque todo el mundo lo hace, ¿no? A eso se refiere con un ojo abierto y otro cerrado. Él es un pata que se metía de verdad a analizar las empresas hasta su máxima profundidad y los movimientos del mercado no le molestaban en mayor parte. Entonces, ¿quién tiene la capacidad para meterse hasta el último detalle de una empresa, ¿no? 24/7, y si es que logras entenderlo mejor que él, ¿no? Que tenía un talento sin duda y una capacidad de trabajo para hacerlo de locos, a ver si aguantas la volatilidad. En nuestro caso es peor aún, porque de repente yo digo, ya, pues yo me aguanto, pues, ¿no? Hace 30 años que hago esta vaina, me aguanto, me aguanto. Pero mis 11.000 clientes no lo van a aguantar. Los 400 millones de dólares no lo van a aguantar. Entonces haríamos mal en hacer eso. y eso último, Nacho, aplica para los comentarios que justo recibimos ahorita, donde decían, oye, pero hay oportunidades a veces, no solo de energía, como dijeron hace un ratito, sino también este año he visto farmacéuticas, minerales, Sí, claro. otro puso Bitcoin, y al Sí, final claro. esas son ambiciones, pero caemos a la misma conclusión, ¿no? Sí, o sea, siempre vas a tener esa, digamos, siempre hay una de la mano de querer ganar más, de esa ambición, digamos. Un poquito de ambición siempre es bueno, mucho puede ser malo, ¿no? Eh, si tienes esa ambición adicional de ganarle el S&P, es natural que la tengas, ¿no? A todos nos ha pasado, porque ves esta acción que subió así, la otra, la otra, la otra, y tú estás en tu cobra ahí, pucha, sí, 17% no está mal el año pasado, 20 el anterior, ves, sí, está chévere, pero hay otra que subió 100, hay otra que subió 200, hay otra que subió 1000. ¿Dónde? Pucha, esa, ¿no? Yo no conozco a nadie que jugando eso haya hecho plata en bolsa, porque otra vez es un juego emocional. Entonces, lo que sí hay es un montón de gente
vendiéndote esa ilusión. O sea, cuando la ambición se va más allá del S&P, se va más allá de la cobra, eh, por esa ilusión de ganar más, créeme que hay un montón de gente que te va a vender la ilusión de que puedes ganar más. Porque probablemente están viviendo en la misma ilusión, ambición que tú, de pensar que lo pueden hacer, ¿no? Entonces hay todo un mercado de gente que cree que puede hacer más que el S&P 500 y de personas que compran la posibilidad de hacer más que el S&P 500, ¿no? Eh, yo te digo, métete a la estadística y te vas a dar cuenta que ninguno de esos en el tiempo le termina ganando el S&P 500. Es, es muy emocional el juego y te terminas haciendo daño ahí. Por eso no lo recomendamos, por eso no lo hacen. Y muchas de ellas ya están dentro del S&P. Sí, Por ejemplo, claro. mucha gente habla de Micron o de Nvidia en su momento, Palantir. Todas esas están recogidas también dentro del S&P y van a tener más peso dentro de nuestra inversión si estamos invertidos en el S&P conforme van creciendo. Entonces también estamos recogiendo el crecimiento de esas empresas a partir de una inversión en el S&P. Claro, no es que te estás perdiendo el rally de las tecnológicas, ¿no? El 30% del S&P está en las principales tecnológicas que todo el mundo está mirando, solo que tú no estás en una puntual, ¿no? Lo que pasa es que es horrible, porque sales en esta carrera de vamos a hacer rentabilidad y te pasan el 30% de los fondos mutuos gringos le ganan al S&P al año, ¿no? Entonces tú dices, voy a escoger uno de esos 30 de 100 escojo uno de esos, al año siguiente ninguno de esos le gana. La probabilidad baja, pues a casi nadie el siguiente año desaparece la probabilidad. Entonces, son ilusiones. Correcto. Entonces, acá hay un tema de pace, ¿no? O sea, esos que corren maratón, ¿no? Y que te pasan así, te pasan, te pasan, te pasan, te pasan. Y si tú sabes que el pata está yendo por encima de 180, se va a quemar, pues, ¿no? Tú tranquilo, ¿no? Esto es una maratón. Tú tranquilo, anda tu S&P 10% al año en promedio. eh, es espectacular porque se va componiendo todos los años, ¿no? Eh, y otra manera no hay. La otra es ahorrar e invertir. La otra es ahorrar e invertir. Buenazo. Gracias, RC, por la pregunta, que nos dio para conversar un buen rato. Y creo que Eddie tenía la mano levantada hace un buen ratito también. Eddie, si tienes una pregunta, te escuchamos. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un gusto saludarlos. Hola. Primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que me parece excelente que estén haciendo este tipo de reuniones porque nos va a ayudar a poder conocer un poco más sobre las inversiones, involucrarlos un poco más, ¿no? Que es lo que yo más estoy viendo. Una cosa importante que me llamó la atención muchísimo es bueno, sabemos que el tema de las inversiones pues está en tendencia, ¿no? Mucha gente ya está empezando a ahorrar y a invertir, como dice Nacho. Pero una pregunta que me gustaría saber en este caso es ¿cuál sería la diferencia de poner plata con flip y una offshore? ¿Y una offshore, dices, Eddie? Sí, Bueno, la offshore, o sea, si tú tienes una offshore y adentro le metes el S&P 500, dices, o le metes la cobra chorada. puede ser la SP 500 o puede ser como un plan de ahorro puro, ¿no? Claro, la principal diferencia que vas a tener en esa situación es el tema tributario. O sea, al hacerlo a través de una offshore, es una compañía, para los que no saben, una offshore es una compañía que está establecida fuera del Perú, en el extranjero. Esa compañía va a comprar el S&P 500 y las ganancias que va a generar cuando se tengan que tributar van a pagar el 30%. ¿Por qué? Porque es una inversión que está hecha en el extranjero. Si tú haces esa inversión a través de Flip, a través de un fondo mutuo que está registrado aquí en Perú, pero que invierte en el exterior, cualquier ganancia que se realice va a pagar 5% de impuesto a la renta. Incluso, no solamente hay esa diferencia tributaria importante, sino que también hay una diferencia en el proceso. Cuando lo haces a través de la offshore, requiere que tú mismo hagas tu declaración jurada, lleves el control de esa información. Muchas veces requiere que a veces contrates a un contador para hacer ese proceso. Mientras que a través de Flip,
nosotros nos encargamos de hacer la retención. Cuando tú hagas un retiro con ganancias, sobre esa ganancia se va a retener ese 5%, nosotros lo vamos a pagar a la SUNAT, y una vez al año te vamos a emitir un certificado que dice que tus impuestos ya están pagados, de manera que tú no tienes que hacer nada con eso. Tú ya tienes una constancia de que tus impuestos han sido retenidos y pagados por ti, y con eso estás en orden. Entonces, la principal diferencia, comparándola con un offshore, va a ser el tema tributario, no solamente en el costo del mismo, sino en el proceso que está alrededor del mismo. Excelente, muchas gracias. De nadie. Gracias a ti, Eddie, por la pregunta. Había otra buena en el chat que tenía que ver con lo que estábamos conversando, pero un poquito diferente, otro enfoque, que era sobre la tasa de interés, que seguro han escuchado un montón de noticias sobre eso. Porque en un momento, Nacho, dijimos que independientemente de cuál empresa sea, la economía está sólida. Entonces, más arriba había una pregunta sobre, pero ¿qué podrían decir sobre la tasa de interés? Entiendo que este costo del dinero, o de repente expliquemos un poquito más qué es, puede afectar que también o mal le va a la economía. De repente, Johnny, comenzamos de repente un poco por ahí. La tasa de interés, ¿cómo la podemos entender en términos de qué tan bien o mal le puede ir a la economía? Bueno, la tasa de interés en realidad es la variable más importante para que funcione la economía, porque define cuál es el costo del dinero. La tasa de interés define cuánto vas a pagar por tu préstamo bancario, cuánto vas a pagar por tu préstamo hipotecario, cuánto vas a pagar por esa tarjeta que utilizas todos los fines de semana. Y en realidad es una de las variables más importantes porque define cuánto vas a consumir hoy día o cuánto vas a dejar de consumir en el futuro. Y el impacto real que puede tener en la economía es directo, ¿no? Si las tasas de interés suben en el mercado, para la empresa en general le cuesta financiarse un poco más y eso puede posponer sus planes de inversión. Y si no hay inversión, no hay creación de empleo. Si no hay creación de empleo, el consumo se reduce. Y si el consumo se reduce, a los resultados de las empresas no les sale tan bien. Y las expectativas de crecimiento que tienen los inversionistas bajan y por ende el precio de las acciones también. Y por el lado de la persona a pie, si suben las tasas de interés, ocurre lo contrario, ¿no? Prefieres tener tu dinero en un banco que estás pagando una tasa más alta y por ende el consumo, o estás menos dispuesto a consumir, y también eso se ve traducido en tasas de interés, perdón, en un consumo más bajo y por ende en expectativas de crecimiento más bajas para las utilidades de las empresas, ¿no? Ese es el efecto directo tanto en la economía como en la bolsa. O sea, podríamos decir que la tasa, que suba o baja la tasa de interés, repercute más o menos en cuánta plata se está moviendo en la economía, ¿no es Exacto. cierto? ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Por qué se habla de la tasa de interés o se especula sobre lo que vaya a pasar este año con la tasa de interés? ¿Dónde estamos? Actualmente estamos en la expectativa de cómo van a bajar las tasas de interés este año, ¿no? El consenso es que se apliquen dos recortes para este año y toda noticia que pueda decir que se va a aplicar más recortes en los siguientes meses también es positiva para el mercado, ¿no? Porque significa que todos los costos de endeudamiento van a bajar y por ende el consumo debería aumentar, ¿no? Porque ya no es tan rentable tener tu depósito a plazo en un banco y por ende las empresas podrían invertir más en recursos y por ende también ampliar sus oficinas, sus niveles de producción y todo lo demás, ¿no? Hay un punto clave ahora último que es lo que hablamos hace algunas semanas sobre la nueva designación del nuevo presidente de la Reserva Federal, es Kevin Warsh, que hoy el mundo está anticipando que con la entrada de él, en realidad las tasas de interés podrían quedarse más altas, porque se conoce dentro o es ya conocido que él tiene un enfoque más duro con respecto al manejo de la inflación y hoy por hoy, si bien está cayendo, se encuentra por encima del rango objetivo de la Reserva Federal, que es de 2%, ¿no? Pero también es sabido que es favorito del presidente Donald Trump y él ha dicho que él no hubiera elegido a este sucesor si no estaría enfocado o alineado al plan que tiene, que como todos sabemos es bajar las tasas y él lo ha hecho siempre. Las tasas de interés están elevadas, la inflación ha seguido, ya es momento de bajarlas. Sí. Al final, o sea, la tasa de interés es recontra importante, como dice Johnny, para entenderlo, digamos, al final todas las empresas piden plata prestada para poder crecer más rápido, ¿no? Esa famosa estructura de capital, ¿no? Tienes la plata del accionista y también le pides plata prestada al banco, ¿no? Y te embarcas en tus bienes o servicios que tienes que hacer. Y las personas igual, las personas tienen sus ingresos y demás, pero también tienen la tarjeta de crédito, ¿no? Para poder comprarse cosas que no podrían comprarse solamente con sus ingresos. Entonces, si tú bajas la tasa de interés,
¿no? Lo que le pasa a la empresa es que la plata que pide prestada para poder crecer más rápido le es más barata. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? Hace más utilidades, porque el costo del dinero lo tiene más bajo. Y a las personas igual, si le bajas la tasa de interés a la tarjeta de crédito, al crédito hipotecario, qué sé yo, de tus ingresos, te sobra más plata. Entonces, al final, cuando las tasas de interés bajan, las empresas y las personas tienen más plata en el bolsillo. Ujú. Entonces, todo vale más, ¿no? La demanda aumenta, ¿no? Y cuando la tasa de interés sube, cuando los préstamos se ponen más caros, te sobra menos plata. Entonces, así funciona. Eh, no sin mencionar, claro, que al final lo que hace la Reserva Federal a través de los bancos es poner una cantidad de plata tal que, ¿no? eh, la economía funcione a su máximo potencial, ¿no? Si pones mucha plata genera mucha demanda sobre los bienes y servicios, la gente está con demasiada plata, compra, 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 todo sube de precio. Si pones muy poca plata, tus bienes y servicios no los vendes tanto, tienes que bajar tus precios para que la gente los compre. Recesión, ¿no? Del otro lado, mucha plata, la gente demanda inflación, ¿no? Entonces, es un juego bien delicado, es un arte, ¿no? Bien complicado, no es lineal, ¿no? Porque tú subes las tasas de interés ahorita o las bajas ahorita y los verdaderos efectos los vas a ver recién en 18 meses. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo tiene su crédito hipotecario, ya todo el mundo tiene su pagaré, su letra, sus sindicados, su no sé cuántos. Entonces, si tú mueves la tasa ahorita, todo lo nuevo va a cambiar de tasa. Pero hay toda una estructura con la tasa anterior, ¿cierto? Que en la medida que vaya venciendo, se va reemplazando por la tasa nueva. Todo ese proceso dura 18 meses. Entonces, el movimiento que hagas hoy día recién lo vas a ver impactado en 18 meses. Por eso es tan difícil calibrar en dónde tengo que poner la tasa de interés para que la economía funcione a su máximo potencial. Por eso a Julio Velarde todo el mundo lo revienta a cohetes. Porque es un capo, ¿no? Porque el reflejo de cuán bien haces ese trabajo es cuán estable está tu moneda. Es cuán bien percibe todos los agentes, todo el país, todas las personas y todas las empresas lo bien que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el rol de la Reserva Federal, porque al final la Reserva Federal se atragó. Mm. Funciona para los bancos como nos funciona a nosotros la tarjeta de crédito o nos funciona lo demás. O sea, los bancos al final del día, igual que una empresa, igual que una persona que mata el hueco con la tarjeta de crédito, ¿no? Y las empresas con plata prestada, ¿no? Capital de trabajo y qué sé yo, los bancos funcionan igual, son empresas también. Entonces, al final del día, el banco también se voltea y le dice a la Reserva Federal, oye, me quedé corto, préstame un poquito de plata, ¿no? este, para mi capital de trabajo, que es el banco. Entonces, la Reserva Federal le presta esa plata a un precio. Ese precio se llama tasa de interés, la Reserva Federal lo va moviendo hacia arriba o lo va moviendo hacia abajo. Entonces dice, pucha, voy a sacar un poco de plata de la economía, entonces le voy a prestar plata a los bancos un poco más caro, para que los bancos te tengan que prestar a ti más caro, la empresa más caro, la tarjeta de crédito más caro, entonces, ¿no? Le bajo el vuelo a la economía. O al revés. Oye, la economía se me está desinflando, entonces la Reserva Federal le presta plata a los bancos más barata. Entonces yo le puedo prestar a Pablo para su crédito hipotecario plata más barata, o menos tasa de interés. Y así van modulando la vaina. Entonces, es recontra importante. Ahora, otra vez, ¿le quieres hacer un timing a esa vaina? Créeme, si es difícil con acciones, con la tasa de interés es más difícil, es el mercado más competido del mundo. O sea, no todo el mundo compra acciones en la Cobra Chorá o en otra Cobra del S&P 500, ¿no? En donde está toda la plata grande del mundo, es ahí, en la tasa de interés, a través de los bonos y demás. Entonces, ese es el mercado más profesional que hay en el mundo, donde todo el mundo está involucrado, en donde es más difícil predecir qué va a pasar. Si tuviéramos que especular con la inflación en 2% en los últimos meses, ¿no? Y con la tasa donde está, lo más probable es que la Reserva Federal la pueda ir bajando, ¿no? Porque la tiene bien altita pues hace tiempo, ¿no? La subieron porque hubo inflación, ¿se acuerdan? Con Biden 9%, qué sé yo. Entonces subieron la tasa para que la inflación baje. La inflación ya bajó de 9 a 2. Está en 2, entonces ahora lo que van a hacer es, antes de que se me vaya a 1,
Antes de que se me vaya a cero y empezamos a entrar en un ciclo recesivo, la voy bajando. La voy bajando para modular el crecimiento. Especulando, probablemente va a pasar eso. Ahora, especular de corto plazo nunca funciona. Hace 3 o 4 años que escucho a mucha gente diciendo, ahora sí, la tasa va a bajar, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora no pasa. Nunca se sabe de corto plazo. De largo plazo le firmo que la tasa va a estar alrededor de 5 y le firmo que, así como Julio Velarde, el presidente de la Reserva Federal que entre a Estados Unidos va a hacer un trabajo relativamente bueno y si no, ponen a otro que lo haga bien. Y si hay una crisis, créeme que si falta plata le meten plata y si sobra se la sacan. Y ¡pum! Se encaminan de nuevo, ¿no? Al final funciona, resuelven, ¿no? Por eso terminan sus inversiones y sus empresas funcionando y haciendo utilidades que hace que la cobrita, el pan de todos caminen, a diferencia de lo que pasa en Europa, lo que pasa en nuestros países, ¿no? En Europa no hay una sola empresa que esté entre las primeras 15 o 20 del mundo, ni una. Está lindo Europa. Madrid parece Disney, pero no están inventando nada, ¿no? Los gringos están inventando todo. Vas a la China, complicado invertir. La moneda, el mercado, la liquidez, ¿no? Al final hay una dictadura capitalista que impide que su mercado funcione tan bien, su mercado de inversiones, ¿no? Y si te vas a Latinoamérica, ni te digo. O sea, había que ver, pues, lo que estamos viviendo acá. Ya cuando pensábamos, muchos que la cosa ya está, ¿no?, más tranquila, ¿no? Parece que la ecuación se va por el lado de la empresa privada, la libertad y no sé qué, ¿no? Nuestro presidente parece que piensa diferente. Y hay uno ahí que asoma que también está un poco de ese lado. Entonces, nuestros países no se han puesto de acuerdo ni siquiera en tener, como los gringos, un par de partidos políticos sólidos, con una constitución sólida, ¿no? Hasta el mismo más achorado de Porky te habla de cambiar la constitución. Entonces, nuestros países funcionan, a veces monstruo, a veces más o menos, y casi siempre mal. Por eso tú vas a ver la estadística, vas a ver Estados Unidos así para arriba, vas a ver la cobra así, y todo lo demás lo vas a ver abajo, así dando botes, ¿no? Dando botes. Así es como funciona. Por eso invertimos en Estados Unidos. Buenazo. Gracias por las preguntas y creo que en términos de coyuntura hemos resuelto ya todas las dudas. Ya no hay tanto más preguntas de lo que está pasando, sino más ya sobre Flip. O sea, como diciendo, ya Nacho, te hago caso, la cora chorada de largo plazo, pero se vienen un par de preguntas más frecuentes que nos hacen siempre sobre Flip y sobre los fondos. Y quería empezar con una, de repente, pidiéndole a Mario que nos ayude. Mario, nos decían, ok, Flip de todas maneras, pero ¿qué nos recomendarían o cuál sería un consejo general sobre cuánto tiempo invertir, qué monto ideal para mí, qué perfil, cuál de los tres fondos, cómo podríamos asesorarlos en ese sentido? Claro. A ver, en términos generales, uno lo que tiene que tener en cuenta es que en este tipo de inversiones que tienen movimiento, uno siempre tiene que pensar en una inversión hacia largo plazo. Yo quiero cumplir un objetivo, yo quiero cumplir una necesidad de ahorro e inversión, siempre mirando de largo plazo. Ahora, ¿en qué perfil escoger? Va a depender mucho de lo que nosotros llamamos nuestra tolerancia al riesgo. O sea, yo sé, por ejemplo, que va a haber movimiento. En la Cobra, por poner un ejemplo, es donde más movimiento hay. Y es donde, por ejemplo, podemos ver ahora las situaciones en que, oye, el S&P puede caer, hay incertidumbre. En el Panda, que es el lado más tranquilo, porque tenemos ahí los bonos, se mueven menos. Pero también eso depende del movimiento, va a depender también del rendimiento que uno está buscando, ¿no? La Cobra se mueve más, pero de largo plazo te va a rendir más. El Panda se mueve menos, de corto plazo también rinde menos que la Cobra. Entonces yo tengo que saber cuánto puedo tolerar de riesgo, porque finalmente este movimiento es el precio que pagamos por un mayor rendimiento. Entonces va a depender mucho de esa tolerancia. Nosotros tenemos un cuestionario, un perfil que uno va a poder responder con 4 preguntas, poder resolver, poder definir, oye, yo soy un perfil de esta manera, soy un perfil más tranquilo, soy un perfil más conservador tal vez, o no, soy un perfil más agresivo. Y en eso poder encontrar nuestro fondo más adecuado. Ahora, muchos lo que dicen, oye, yo también estoy recién empezando, acabo de pasar del mundo del ahorro, tal vez tenía mi depósito a plazo, ahora quiero invertir. No estoy muy seguro si voy a poder aguantar, por más que me salga que soy Cobra.
Puedes empezar también por el lado más tranquilo, puedes empezar por el panda. Vas conociendo el mercado, vas conociendo cómo se mueve y cómo tú mismo vas tolerando el riesgo. Y tú puedes, poco a poco, conforme más conocimiento tienes, más seguro te sientes de las inversiones, poder ir pasando a un fondo que busque más rendimiento y que tenga tal vez más movimiento. Y eso lo vas a poder descubrir también en el tiempo conforme tú vas reaccionando al mercado y a cómo se mueve. Entonces, va a depender mucho del perfil que tú tengas y para eso te podemos ayudar. Por ejemplo, cuando se inscriben en Flip, en Lab, van a poder llenar el formulario, van a poder llenar el cuestionario, que son 3, 4 preguntas, como les decía, donde simplemente se puede identificar cuál es tu perfil de riesgo y en base a eso escoger el fondo más adecuado. También si algunos quieren tener una reunión, pues nosotros también tenemos embajadores, que estos embajadores pueden ayudar a resolver las dudas de una manera más profunda. Los invitamos también a través de nuestra aplicación o a través de nuestra página web a agendar una reunión, reunirse con estos embajadores y no solamente ahí resolver su perfil, sino también dudas adicionales que puedan tener sobre el mismo. Y en ese momento también van a poder definir cuál es el fondo más adecuado para ustedes. Y en base a eso, iniciar su camino en el mundo de inversión. Como les decía, sabiendo cuál movimiento o cuánto movimiento estoy dispuesto a tolerar, en función también a los objetivos que yo quiero tener. Si yo tengo un objetivo de largo plazo, un objetivo de crecimiento de mi patrimonio, porque recién lo estoy construyendo, soy más joven, puedo probablemente tolerar un mayor movimiento, porque estoy dispuesto a aguantar más tiempo, a darle oportunidad de recuperación cuando hay una caída. Si soy una persona mayor que ya tengo un patrimonio alto y lo que busco es más estabilidad y probablemente una renta, para eso tenemos el Panda, que te genera una renta periódica, un movimiento menor, más estabilidad en tu rendimiento. Van a depender de muchos de esos factores, pero todo eso va a ser una decisión muy personal, como les decía, en función al el perfil de riesgo que puedan tener, a la experiencia en inversiones, al tiempo en el que se van a perfilar, y para eso la invitación a tener una agenda, una reunión con nuestros embajadores y poder también ahí resolver cualquier duda, cualquier aspecto puntual que podemos ayudarlos a resolver y de esa manera poder encontrar el fondo más adecuado para iniciar su proceso de inversión con nosotros. Excelente, Mario. O sea, son los tres fondos y lo que se diferencian es que tanto se mueven. Ese es el riesgo que hay que revisar para cada uno. Y para eso pueden agendar una reunión en la que los pueden ayudar nuestros embajadores, ¿no? Que están acá presentes. De hecho, está María Paz, Lucien, Violeta, Pilar, Andrés, Shivi. Y si tú te agendas en una de estas reuniones, le voy a pedir por favor a Javier que nos ayude mandando el link de registro de las reuniones para que lo tengan a la mano. Y cuando quieran revisar qué perfil me acomoda más o incluso qué mezcla entre los tres fondos me acomoda más, puedan ya dar por iniciado, para quien se anime, su inversión en Flip. Sí, eso es muy importante. O sea, no necesariamente tengo que invertir en un solo fondo. Puedo ir combinándolos para también conocer lo que les decía, ¿no? Ir conociendo cómo se mueve un fondo u otro. Lo importante en todo caso es hacer bien ese perfil de riesgo, conocernos, saber cuán tolerantes somos al movimiento y en base a eso poder tener la tranquilidad, poder invertir en algo con una convicción de largo plazo en donde nos sintamos cómodos de alcanzar nuestros objetivos de inversión. Buenazo, buenazo, Mario, gracias. Y después, había otra pregunta más arriba que tenía que ver con eso, ¿no, Mario? Tú nos dices que el riesgo es cuánto se mueve, ¿no? Y aprovecho para decirle a Mario y también a Nacho que nos ayudan con esta, que nos dicen, pero ¿qué otro riesgo hay? ¿Qué riesgo podría tener yo de perder mi plata? ¿Qué riesgo, qué garantía hay? Ese tema del riesgo, ¿cómo podríamos definirlo? Sabiendo que el riesgo es lo que se mueve. ¿Hay alguna garantía? O sea, el fondo, la plata en el fondo. ¿Cómo empezamos esa pregunta? A ver, a diferencia de lo que tradicionalmente nosotros conocemos cuando invertimos, o cuando ponemos nuestro dinero, perdón, en un banco, ya sea en una cuenta de ahorros o un depósito a plazo, donde tenemos este concepto del fondo de seguro de depósitos, Ujú. en las inversiones no existe un fondo que te cubra tu capital. Nosotros cuando ponemos el dinero a invertir, estamos dispuestos a asumir el movimiento y ese movimiento puede implicar que según cómo se mueve el mercado, mi capital pueda estar debajo en algún momento. Sí. Eso normalmente la historia en Estados Unidos te dice que se recupera en el tiempo, pero en algún momento puedo estar abajo. Y no hay nada que te garantice que tú vas a recibir de vuelta tu capital en el momento que lo retires. Lo único que te lo va a garantizar, en todo caso, lo que te va a pasar por la historia es que cuando tú le des tiempo a recuperarse, en el largo plazo vas a buscar esa renta. Pero a diferencia, como les decía, del Fondo de Seguro de Depósitos, en inversiones no existe. Para nosotros, la mejor forma de poder ayudar a nuestros clientes a estar tranquilos con su inversión y cuidar ese riesgo es hacerlo en un mercado que funciona, en un mercado
que la historia nos muestra que siempre se recupera. Un mercado que lidera, un mercado que resuelve, un mercado en todo caso que se cae menos y se recupera más rápido de las crisis. Y eso es en Estados Unidos. Entonces, para nosotros, darle la mejor garantía, en todo caso, de inversión a nuestros clientes, es la mayor seguridad es estar en Estados Unidos. A diferencia de otros mercados, como ya venía mencionando Nacho, ¿no? Que a veces no se demoran en recuperarse o no caminan o generan más inestabilidad. Estados Unidos es lo que nos puede dar más tranquilidad en ese sentido de la inversión que vamos a realizar de largo plazo. En cuanto a otros riesgos o incertidumbres o dudas que puedan tener muchos clientes, normalmente una de las cosas que nos preguntan es, oye, ¿qué pasa si pasa algo con Flip, con la administradora? Ustedes están haciendo un negocio, pero ¿qué pasa si el negocio tal vez no camina? ¿Qué pasa con los fondos? Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que existe todo un marco regulatorio. Nosotros tenemos una licencia de la SMB. La SMB es la Superintendencia de Mercado de Valores, que regula el mercado de inversiones en el Perú. Y esa licencia mantener esa licencia requiere que haya ciertos aspectos que permiten justamente salvaguardar las inversiones de los clientes. Lo primero es separar el dinero de la administradora de lo que es la inversión en el fondo mutuo. Cada fondo es una entidad independiente. Cada fondo tiene un proceso de inversión independiente de lo que le pase a la administradora. Si la administradora, por ejemplo, más adelante no está, la superintendencia tiene mecanismos para que otra empresa la reemplace en la administración o en su defecto que se liquide el fondo a valor de mercado, al precio que tiene, por ejemplo, el de la Cobra, el S&P 500 en ese momento. Eso por un lado. Por otro lado, también existen muchos procesos que ayudan a que todo el proceso de inversión tenga una seguridad para los inversionistas, pasando por el tener que contratar a un banco para que sea el agente que se encarga de hacer todas las operaciones, que se encarga de hacer todas las liquidaciones, que se encarga de hacer el seguimiento, de que las inversiones se registren correctamente. Y en este caso, por ejemplo, la regulación te exige que sea un banco peruano y nosotros hemos elegido el Banco de Crédito por ser el banco más importante del país. Adicionalmente, por ejemplo, nuestras inversiones que están hechas, por ejemplo, en el S&P 500, para el caso de la Cobra, están resguardadas en una cuenta que se llama cuenta custodia. Así como tenemos cuentas de ahorro, cuentas corrientes para el dinero, para los valores, para las inversiones, hay una cosa que se llama cuenta custodia. ¿Y dónde está la cuenta custodia que nosotros tenemos? Están en Bank of New York. Bank of New York es el principal banco a nivel mundial para este tipo de inversiones. Entonces, hay una cuenta custodia donde van los valores que invierten nuestros fondos para mantenerlos siempre independientes y a nombre del fondo donde están invertidos nuestros clientes. Adicionalmente, toda esta información que nosotros decimos de nuestra, de los custodios, se reporta a la Superintendencia de Mercado de Valores todos los días. Entonces, todos los días la Superintendencia recibe información, se asegura de que esté registrada correctamente y que todo esté ordenadamente presentado y respaldado por lo que estamos mencionando tanto en los saldos de nuestras cuentas, de nuestros valores. Y tenemos también un proceso de auditoría. En nuestro caso, nosotros somos auditados por Pricewaterhouse. Cada fondo es auditado por Pricewaterhouse, que se asegura también de que cumplamos con todos los procesos, con todos los requisitos, con todos los procedimientos y políticas de inversión que tienen nuestros fondos. Entonces, todo ese marco está diseñado por el regulador y nosotros nos adherimos al mismo para darle más tranquilidad a los inversionistas de cara a las inversiones que vienen realizando. Entonces, eso puede ayudar un poco a saber que Flip tiene esa regulación, Flip tiene esa situación, que los fondos son independientes a lo que suceda con la administradora, y lo más importante, que estamos en el mercado más seguro del mundo en el sentido de inversiones, que es Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí en Flip para darle a nuestros clientes como respaldo de cara a las inversiones que hacen con nosotros. Claro, esa pregunta de Miki que hacía de qué riesgos se deberían considerar. Flip tiene esos fondos mutuos que funcionan bajo ese marco. Y eso es lo que hace que todo sea público, ¿no? Pero al final, como también siempre decimos, Nacho, si es que nos puedes conocer y para eso tienes nuestras redes o nuestros canales de contacto, David, que preguntabas, en la medida que nos conozcas más y entiendas quiénes son las personas que estamos acá, puedes animarte a invertir considerando que el riesgo solo va a ser al final el del mercado, ¿no? El del S&P, o sea, el de los fondos. Claro, al final nosotros no somos el banco de crédito, Ujú. no somos Scotiabank, no somos Vanguard, ¿no? Entonces, una manera de darle tranquilidad a los clientes es con una licencia, ¿no? Que es la Sociedad Administradora de Fondos, ¿no? Flip. Necesitas reputación, capital, las oficinas, los sistemas, los comités, los directores, una serie de cosas, ¿no? La siguiente es que el fondo sea público. Cuando el fondo es público,
es mucho más riguroso el regulador contigo, ¿no? Tienes que informar todos los días. La siguiente del público es que tiene que contratar un banco. El Flip no puede recibir plata e invertir plata. La plata la recibe el banco de crédito. Entonces, de la cuenta del señor X en el banco de crédito, en cualquier banco, pasa a la cuenta de la Cobra Chorada en el banco de crédito. ¿No? ¿Qué tenemos nosotros con el banco de crédito? Con ese departamento, como dice Mario, que se llama custodia del banco de crédito, tenemos un contrato. Flip tiene un contrato con el banco de crédito. Cada vez que un cliente pone plata en la Cobra Chorada del banco de crédito, en el Panda o en el Búho, el banco de crédito lo invierte en el S&P 500 o en sus similares y se guarda en Nueva York y nos avisa. Nosotros le avisamos a la SMB, al auditor, check y chao. Entonces la plata nunca entra a Flip. Esa es otra manera de darle tranquilidad al cliente. Entonces, no somos una empresa privada nada más, sino que tenemos una licencia del regulador, no tenemos fondos privados nada, sino que son públicos, que requiere un custodio como el banco de crédito, que es el que hace las operaciones. La plata se queda ahí, se invierte afuera, solo tenemos un contrato. Acá lo que hay es un contrato de un montón de gente con el banco de crédito que dice cada vez que entre plata ahí la inviertes allá. Ese respaldo que a veces alguien dice, pucha, tengo un problema y llamo al banco de crédito y es el banco de crédito y no, llamo a mi pata tal o al dueño, al esto y tienen plata, ¿no? Eso no hay acá. Lo que hay es, tú vas a abrir tu Cobra Chorada, ¿no? Que se ha invertido por allá y lo que hay dentro es el S&P 500. Entonces, la seguridad que te podemos dar nosotros es que estás invertido en el mejor mercado del mundo, en el S&P 500 de la Cobra, o en el S&P 500 del Panda, o en el S&P 500 del Búho. El mercado más seguro del mundo, ¿no? Del que nunca te ha fallado, ¿no? Entonces, esa llamada nunca la vas a tener que hacer. Esa es la manera en que, alineado a estar en el mejor estado del mundo, que es Estados Unidos, en las mejores inversiones del mundo, que están allá y qué sé yo, tú tengas también la tranquilidad de saber que no vas a tener que hacer esa llamada nunca. Excelente. Justo por ahí estaba Eduardo, que nos dejó un mensaje en el chat, pero Eduardo, creo que quiere hacer una pregunta con el micrófono prendido, o te refieres a después. Dale, dale. Sí, buenos Dime. días. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Eduardo. Sí. Precisamente yo me he integrado pues, a la familia Flick, ¿no? Como inversor. Justo suscribí contrato de suscripción el 26 de enero de este año en el fondo de inversiones en la modalidad de búho, ¿no? Ujú. Un monto significativo para mí, porque es parte del resultado de mis ahorros, de todo mi trabajo. Yo ya soy ya una persona, digamos, mayor, ya no genero muchos ingresos, entonces tengo que ver la posibilidad de preservar, ¿no? Lo que en mi tiempo de trabajo he podido generar y he visto conveniente colocarlo, invertirlo en la modalidad de búho, ¿no? No llegar, digamos, a un mayor riesgo. Entonces, mi consulta específica era llevar un control de lo que he invertido, ¿no? Ya ha pasado un mes y, digamos, a la fecha, no sé ese monto cómo se va moviendo, ¿no? O sea, en buena cuenta saber el estado de esa inversión que he realizado, ¿no? Tengo una idea general, y ustedes lo han dicho, que más o menos en esa modalidad BU ya ha generado un 3%. Ujú. Por otro lado, tengo como referencia también el periódico Gestión, entiendo que sale una valoración de las cuotas, ¿no? Entonces, específicamente a eso me refería, ¿no? Igual ustedes en su contrato que se ha suscrito también indican que periódicamente y a través del correo electrónico que se suscribió pueden enviar la situación de ese estado de inversión, ¿no? Sé que hay un aplicativo, una app al cual me he registrado, pero me pone cierta limitación en cuanto al momento del registro en uno de los filtros que es de la identidad, ¿no? Que no me reconoce, no me reconoce la foto cuando me lo pide y por ahí ya me traba, ¿no? Me traba, digamos, ya poder hacer el registro completo, ¿no? Entiendo que en la página web también está para ver el estado de cuenta, pero cuando entro justo me sale que no hay, ¿no? No tienes estado de cuenta. O sea, es en ese aspecto básicamente que deseo su apoyo para poder llevar un control de la inversión que estoy realizando. Perfecto, Eduardo, Gracias. gracias.
Gracias, Eduardo, primero por la confianza. Este, primero, sobre el tema del estado de cuenta, como tú invertiste en febrero, los estados de cuenta nosotros los cargamos mensualmente, de hecho los vamos a cargar hoy día. Entonces, hoy día, más o menos hacia finales del día, van a estar cargados tus estados de cuenta y ya vas a poder ingresar para verlo. Y sobre el acceso a la aplicación, escríbenos al correo de contacto o al WhatsApp de Flip. Ahí lo vamos a poner en el chat para poder ayudarte y ahí que puedas validar tu identidad y o si no lo puedes hacer para que igual puedas acceder a la aplicación y que puedas hacerle seguimiento diario a tu inversión, porque ahí se puede hacer una revisión ¿Y cuánto ha diaria. rendido el buito en febrero? En febrero, eh, 1%. 1.3. 1%, más o menos has rendido 1% si es que arrancaste los Más o primeros días menos. de febrero. En Creo todo que caso te lo validan. metió a finales de Tiene que ser el febrero. 26 de febrero. 26 de Ah, el febrero. 26. No, no, no. Entonces recién has invertido. Sí. Sí, ahí Sí. está. ¿Y de qué otra forma podemos seguir el rendimiento día a día? En la En la aplicación. aplicación hay un seguimiento para tu inversión personal. Todos los días vas a ir viendo cuánto vas rindiendo. Y también hay un gráfico en la aplicación en el que se actualiza casi todos los días el rendimiento del fondo. Y ahí tienes también para ver toda la historia del fondo, cómo va rindiendo. Ya, ok, ok. Entonces, de acuerdo a lo que tú me indicas, entrar a esa página, a veces, ¿no? Y poder, porque la idea es creo que registrarme, ¿no? Registrarme en el aplicativo para tener Sí, yo mayor creo que opción de poder. lo Sí, mejor, Nico, es que lo llames terminando la reunión, llámalo. ya, Conversen Ya, y le resuelven todas sus dudas y le asignas un banquero privado para una persona que lo ayude siempre. ya. Para que ok, no tengas que estar enredado en la tecnología y Claro. puedas hablar con un ser humano y te puedan explicar lo que pasa y cómo revisarlo siempre. De acuerdo. ¿A ok. tu celular está Muchas bien, gracias. Eduardo? ¿Te llamamos? Ya, perfecto. Chévere. Muy amable, gracias. No, a ti, gracias a ti por la pregunta. En contacto. Entonces, contacto. Corre contacto. ¿Qué otra pregunta nos queda por ahí? Ah, bueno, Pero J. Quijano creo que tiene la mano levantada. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto conocer a todo el equipo Flick, los protagonistas que están detrás de nuestras inversiones. Yo ya he empezado a invertir con ustedes a partir de enero en Cobra Chorada. Bueno, me ha asustado un poco con lo que está pasando ahorita la coyuntura actual, porque de hecho estoy en pérdida ahorita. Y bueno, les escuchaba atentamente cada uno de los comentarios que han hecho. Y yo tengo eh, dos preguntas. La primera es, eh, según JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes del mundo de Estados Unidos, ¿no? Indica que para obtener la libertad financiera, dice que la mejor cartera es 60-30-10, o sea, 60% en renta variable, 30% en renta fija y 10% en fonda de cobertura, para horizontes mayores a 15 años. En este caso, entiendo que el que más se acerca a eso es el búho consciente, ¿no? Que es una cartera 40, 43, 17. Pero sin embargo, justamente JP Morgan indica de que al tener un menor porcentaje en la renta variable, le restas crecimiento, porque justamente la renta variable es el motor de crecimiento de la cartera. Entonces, en ese sentido, quisiera saber ustedes, como expertos inversionistas, cuál sería la mejor combinación entre el Panda Zen, el búho consciente y Cobra Chorada para llegar para tener ese crecimiento robusto o una cartera todoterreno, como lo dice JP Morgan. ¿qué te salió en tu perfil cuando hiciste tu perfil? ¿Te acuerdas? ¿Perdón? Cuando hiciste tu perfil en Flip, J, o sea, si te registraste en Flip, ¿qué te salió? ¿Que tu perfil iba con un búho, con un panda o con una cobra? Cobra. Ahí tienes que estar. Lo que hace JP Morgan es algo, digamos, está asumiendo un inversionista que a la hora que hace su perfil promedio le va a salir que es un búho. Tú eres una cobra, compadre. La cobra nomás. Si te sale cobra, eres cobra. Si es que en el tiempo esta volatilidad o las noticias te asustan y te sientes muy incómodo,
Cuando el mercado se recupere, te mueves, pero no antes. Pero es verdad que si tú limitas la inversión en la cobra, el crecimiento también va a estar limitado, ¿no? La rentabilidad. Porque en el otro lado, Nacho, también, y nos ponía Francisco, alguno puede decir somos Cobra hasta que llega la caída y de pronto dices, ya no soy tan Cobra. Por Sí. eso, de repente, ese es lo que piensa Jota, ¿no? No sé si mandarme todo a la Cobra, pero al final, Claro, el de cada pata vez le ha salido cobra, se ha metido la cobra y ahorita está asustado porque ve los bombazos y todo, lee lo de JP Morgan y dice, de repente debió estar en una mezcla más tranqui como el búho. Y la respuesta es, eh, al final esto es un examen, ese examen de perfil es una referencia, no es perfecta, es bien conservadora. O sea, ya estar en Estados Unidos y en las principales empresas es conservador, pero en todo caso, si es que estás muy incómodo, espérate que se recupere y de ahí te mueves, pero no ahorita, ¿no? Pero sí, a la larga lo que más va a rendir es la cobra. Ese Y es el tema, ¿no? O sea, complementando, dime. sí, perdón, decía, complementando el búho consciente, ese porcentaje que le han metido en la cartera, ¿no? En esa proporción, eso está respaldado según sus históricos. ¿Cuál sería la fuente en todo caso, no? Me gustaría saber. Gracias. Está la historia, digamos, está la historia de todas las inversiones que está dentro, tienen una historia larguísima en Estados Unidos de rendimientos y demás, ¿no? Y hay N fuentes, ¿no? En Morningstar, en Bloomberg, en Yahoo Finance. En nuestra página web, si quieres revisar, tenemos en el apartado del búho consciente, tenemos un gráfico con el histórico de las inversiones del búho. Ahí, si alguien me ayuda, porfa, poniendo el link para que pueda entrar a revisarlo, me ayudaría. El link de la parte del búho en la página web. Eso responde a tu pregunta, Jota. O sea, querías ver más o menos cuáles son las inversiones del búho y cuál es la historia. Claro, el búho a la larga debería rendirte un 6 un 7% en promedio anual, ¿no? La cobrita 10 y el pandita 5 4. Sí. Mi, Está por ahí. mi pregunta era enfocada a planes de jubilación, ¿no? De aquí a 15, 20 años, para eso, ¿no? Entonces, un La poquito que cobra. la cobra chorada, a pesar que mi perfil es cobra chorada, como que no la veo, ¿no? Porque ahorita estoy en pérdida, no sé, por ahí estamos en un mundo Estás en cambiante, en pérdida un 3 semanas. entorno. O Sí, sea, digamos, la inversión que tú has hecho es una inversión a 10 años, no a 3 semanas. La cobra a 10 años, te lo firmo. Le gana al búho, le gana al panda, le gana a todos. Entonces, cuando si no has hecho una inversión a 10 años, ni a 5 ni a 3, ¿no? Entonces no deberías estar ahí ni siquiera. Mi recomendación sería que apenas se recupere te vayas. Si es que no tienes ese horizonte de inversión de por lo menos 3 4 5 años y no son 10, ¿no? Y para ese horizonte de inversión, la cobra es la que más rinde. listo, gracias. Claro, probablemente le salió la cobra porque puso un horizonte grande, ¿no? Claro, te Entonces, sale la cobra y después te vienen los bombazos y te asustas y dices, oye, ¿qué es esta vaina? Qué miedo, ¿no? ujú. Entonces, si te da mucho miedo y la estás pasando realmente mal, espérate que se recupere y después te mueves al búho y si el búho te parece que rinde muy poco, qué sé yo, ¿no? O la volatilidad te sigue molestando, te vas al panda y si sigues traumado, al depósito en el banco de crédito. Pero es así. Claro. Había levantado la mano Katy, Nacho, que quería hacernos una pregunta. Katy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. Si yo invierto hoy, eh, ¿toman el valor cuota de hoy o toman el valor cuota? O sea, El ¿cuándo cierre se genera la operatividad? Es del cierre de mañana, ¿no es cierto, único? Sí, si hoy día transfieres, el valor cuota que se asigna es el del cierre del día útil siguiente, de mañana. Ya, Igual cuando perfecto. alguien retira. Sí, igual cuando alguien retira. Ya. Y me parece que también abrieron la opción de débito automático.
Sí, acabamos de hacer un lanzamiento oficial, digamos, del débito automático que ya venía funcionando, que es para que se debite de tu cuenta en dólares todos los meses. Automáticamente ya no tienes que entrar al app de Flip para hacerlo tú mismo. Ya, genial. Buen dato, sí, sí, quería saber. De hecho, al contrario del que participó antes de mi pregunta, creo que ahorita, por ejemplo, yo estoy esperando esto, ¿no? Esperando que caiga de un poco y si cae más, no importa, ya voy a seguir metiendo, ¿no? Pero de hecho yo he ingresado, yo he metido antes en Flip, he sacado, he ganado y después subió un montón y ya no quería porque yo sabía que no sabía en qué momento o cuánto iba a parar, claro, era personal, no era una decisión personal, pero ya ahora que bajó, aunque sea un poco, no me importa, ya quiero entrar y sentir que coincidió con lo que quería, aunque sé que no está bien. Y de ahí sí empiezo a generar débito automático porque, de hecho, si quieres una alternativa de pensión también es así, pues, ¿no? Tienes que meter suba baje, pero sostenidamente, ¿no? Claro, De claro, acuerdo. claro. Y el débito automático lo que permite es tener esa disciplina de poder hacerlo mensualmente, ¿no? Para mucha Correcto. gente, esa facilidad de poder tener una tranquilidad de que ya se va a hacer automáticamente, sin que estar preocupado de entrar todos los meses a hacerlo, ayuda mucho a poder establecer esa disciplina, sobre todo si tienes un objetivo claro de largo plazo incluso en las reuniones que puedan tener con nuestros embajadores, se puede definir cuál es ese objetivo que pueden tener, cómo alcanzarlo, cuánto, por ejemplo, contribuir mensualmente para alcanzarlo. Y eso es importante de cara a la implementación de ese débito automático, ¿no? Esa disciplina que a veces se nos puede olvidar día a día, las cosas nos hacen olvidarnos de las cosas, entonces para no perder ese ritmo de inversión, el débito automático es una herramienta que ayuda mucho y facilita las cosas. Ah, genial. Y una cosita más, eh, bueno, yo he medio investigado así bajo mis conocimientos muy básicos, o sea, yo he tomado esta decisión porque creo que, por ejemplo, esos seguros de vida con devolución, que te dicen, no, te devuelvo todo lo que colocaste y un poquito más, creo que con el interés compuesto bajo esa cantidad de años ganas mucho más que esa oferta, ¿no? Sí, o sea, al final, este, o sea, son dos opciones diferentes, ¿no? En un caso es una opción en la que te aseguran a ti un flujo, digamos, de recurrente, pero no tienes, digamos, ese efecto de interés compuesto que sí tienes a la hora de invertir. Entonces, si tu objetivo de inversión es a largo plazo, por ejemplo, para jubilación, eh, hacerlo con interés compuesto, por ejemplo, en la Cobra, a través del S&P 500, termina saliendo mucho más rentable, ¿no? Las otras alternativas recurrente de un interés o de un monto fijo, un flujo que lo vayan depositando todos los meses, ¿no? Entonces son alternativas diferentes que también tienen características diferentes. O sea, por un lado, eh, tienes una, por ejemplo, en la Cobra, en la que tú puedes retirar tu plata cuando quieras, puedes hacer inversiones adicionales cuando quieras sin ningún costo adicional. Y en las otras alternativas puedes tener algún tipo de restricciones o limitantes, ya sea por costos, por castigos al dinero cuando quieras retirarlo, o por ventanas en las que no puedas retirar tu capital ni tu inversión. Entonces también es un punto a considerar. Claro, y aparte hay una diferencia, ¿no? Como dice Nico, para empezar son dos productos diferentes. En esa inversión con el seguro, no solamente estás invirtiendo, sino que también tienes un seguro. Entonces, ese seguro tiene un costo. Entonces, de lo que tú estás poniendo mensualmente, parte de ese dinero se destina a atender el costo de ese seguro. Entonces, claro, tu inversión al final es menor porque estás atendiendo un costo de seguro y te va a permitir, digamos, generar algo de rendimiento y no va a ser lo mismo porque no son comparables. Lo importante es saber qué cosa es lo que tú buscas hacer, ¿no? Si lo que busco es invertir, obviamente un producto de inversión puro va a ser mucho más conveniente en ese caso. Ok, genial, gracias. A ti, Katy, gracias por la pregunta. Natalia, tenías la mano levantada. Sí, buenos días, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Es una pregunta puntual.
Lo que sucede es que mi esposo y yo queremos invertir en Flip, pero yo tengo perfil Cobra Chorada porque sé que esto fluctúa, he leído bastante, ¿no? Mi plan es que sea para jubilación de acá a 25 años, pero a mi esposo como que le da miedo. Me dice, no, que seamos más conservadores y quería pedirles consejo, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a un acuerdo para que ambos estemos tranquilos, ¿no? Con esa paz de que estamos invirtiendo para el futuro. Gracias. Nada. A ver, lo primero es conversarlo, efectivamente, cuáles son las inquietudes de cada uno. Si finalmente cada uno tiene una posición, hay una ventaja que tienen en el fondo, pueden combinarlos. O sea, los fondos se pueden también combinar. No necesariamente tiene que ser el 100% en una de las opciones, pueden combinarse. Pueden abrir en todo caso dos cuentas individuales e ir viendo cómo les va, ir comparando cómo les va en el tiempo y también poder ayudar a que eso también ayude en la conversación o en la determinación, digamos, de los flujos hacia el futuro. Y en cualquier momento también se pueden cambiar. Entonces, lo primero es conversarlo, lo primero es entender cuáles son tal vez las dudas que pueda él tener y resolverlas para tal vez ser una cobra o no. O en todo caso, si están definidos los perfiles, combinarlos. Como te digo, ya sea de forma mancomunada, lo hacen de manera conjunta, invierten en los dos fondos, o cada uno puede hacerlo por una parte y poder ir viendo cómo les va en el tiempo. Es que De Nacho, hecho, justo quería contar a Nacho que decía Natalia que tenía que convencer a su esposo de invertir en Flip porque tenía sus dudas. Y ¿verdad? ahora que Flip Family Office, la familia, y que decía, ¿cómo le digo que en verdad podemos invertir acá tranqui para el futuro? Que es seguro. Y está en ese dilema, que ya nos adelantábamos que eso podía pasar. No, dile que no se preocupe, que recién vamos a sacar la propaganda para... o sea, al final lo que hay, tu esposo trabaja, me imagino, ¿cierto? Sí, trabajas dependiente. Y tú te dedicas, ¿trabajas también? No. También soy Ya. igual que él. Y me imagino que él sabe de inversiones, tiene algunas inversiones o algo, o No, más recién vamos a bien. empezar, pero el tema es que él es un poco más conservador, ¿no? Yo sí quiero lanzarme, porque igual es a largo plazo, no es de un año para Claro, otro. Ellos Pero él también lo tiene sus toman más dudas seguro. sobre eso, ¿no? Le causa un poco de ruido eso que haya fluctuaciones, ¿no? Pero quiero que esté tranquilo también y convencido. Ya, entonces no hay problema. O sea, nosotros tenemos un fondo que es el Panda, que si lo miras todos los días, dile que se va a quedar dormido. Es el recontra conservador. Es lo más conservador que hay en el mundo, ¿no? O sea, hay opciones para. Así como hay la cobra chorada que se mueve, tienes el Panda C que, olvídate, meten 200 bombazos, 2000 bombazos a Irán y el Panda ni se mueve. Entonces hay de todo, ¿no? Es cuestión de. Entiendo el tema de ser conservador son perfiles y también entiendo un poquito el ser reacio a explorar el tema, pero nada, nosotros no, digamos, no empujamos una venta, ¿no? O sea, si ustedes sacan su reunión y qué sé yo, te vas a dar cuenta que es una conversación y que es cuestión de ver los perfiles, explicar bien las cosas y ahí lo dejamos, ¿no? Al final estamos bien convencidos de lo que ofrecemos y dile que no se va a sentir presionado de nada y que hay opciones súper conservadoras para él también. Y en todo caso llegar a un tema, él puede hacer una inversión en el Panda y tú puedes hacer una inversión en la Cobra. Así hay un montón de gente. Generalmente, y a mí me pasa en mi casa, ¿no? Yo soy Cobra y mi esposa es Panda. Y pasa en mira, casi la mayoría, ¿ah? Uno es cobra y el otro es panda. Es bien raro que se encuentren así dos cobras. O Ay, dos pandas. gracias, gracias. Nada. De nada, Natalia, gracias a ti por traer tu caso. Raúl, tú también tenías una pregunta. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Perfecto. Durante la semana estuve preguntando la posibilidad de que una persona natural pueda tener dos cuentas y me dieron bien claro que esto no era posible, bueno, no sé, por diversos motivos no se puede dar esto. No es que yo como Raúl pueda tener una cuenta uno y una cuenta dos, digamos. Si yo paso a la cuenta que tengo ahorita a mancomunada con mi esposa, sí podría yo ya abrir una cuenta nueva. Esta era la consulta y no sé si me dejo entender. Sí, Sí. sí se entiende, Raúl, y estás en lo correcto. Una cosa es un contrato que Gracias. tú tengas de manera individual y otra cosa es un contrato que tú tengas de manera mancomunada,
cada uno de estos dos por separado tiene sus inversiones en los tres fondos, por decirlo. Sí. O sea, sí podría abrir una cuenta, o sea, tengo ahorita una cuenta propia, podría abrir otra cuenta mancomunada, eso sí lo tengo claro, está claro, es lo que me dicen, ¿no? Sí. Correcto, Y te correcto. llevan de manera separada las inversiones. Perfecto. Y la última, si esta cuenta que yo ya abrí personal, ¿la puedo convertir en mancomunada? También. O sea, si tú creas una cuenta mancomunada, podemos trasladar tu inversión individual a nombre de la mancomunada. Exacto. O sea, se pasan las inversiones que ya tienes, se pasan a la cuenta mancomunada. No, no es que se pueda Ah, ok. convertir, pero se pasan. Ah, excelente, lo tengo claro. Chévere, muy amable, gracias. A ti, Raúl, gracias por la pregunta. Y tenemos una pregunta de Trident. Trident, te escuchamos. Hola, sí, bueno, yo vengo con ustedes ya hace un tiempo regular, entonces tengo sobrinos menores y me gustaría poderles abrir a ellos sus cuentas, pero son menores de edad. Pasa que ellos no tienen mamá, viven con mi mamá, la abuela y yo, ¿no? Pero, por ejemplo, alguna vez he querido sacar cuentas bancarias en el banco para poner ahí sus ahorros. Yo cada mes programo un porcentaje de mis ingresos para ahorros de Alexia, que es la más pequeña, o del otro que está teniendo ahora 17 años, para programar sus estudios futuros, porque uno no sabe cuánto la vida nos va a dar o si la vida no me alcanza para verlos crecer completamente. Entonces, para el caso de menores de edad, ¿cómo puedo hacer en este caso? ¿Hay opciones? Sí, sí hay opciones, Traiden. Tú puedes crear una cuenta mancomunada tuya con alguno de tus sobrinos o con varios de tus Claro. sobrinos o con cada uno y mediante esa forma tú puedes invertir junto con ellos y tú digamos que haces la transferencia a la cuenta y ya puedes invertir digamos junto con ellos para que ellos también puedan tener una inversión. Para poder hacer eso, em, ahí están mandando el link para agendar una reunión para que uno de nuestros embajadores se pueda ayudar, porque es un proceso un poquito más largo, porque, digamos, como son menores de edad, se necesita un proceso un poco adicional, pero ahí con los embajadores te pueden ayudar y lo puedes hacer. Y también para contarles un proyecto que estamos avanzando justamente, es que todo este flujo sea mucho más rápido y que tú puedas regalar una inversión a través de un gift card. Ahí les doy un adelanto de un proyecto que estamos trabajando, que debería salir este año. Así que nada, muchas gracias. Buenazo. Gracias, Nico, por la respuesta. Creo que ya no quedan más preguntas en el chat. Avísenme si queda algunas sin responder. He visto una del Modena y Marianela. Sí, justo más arriba respondieron esa de en caso de fallecimiento, pero para hacer un resumen, Nico, en caso de fallecimiento la inversión simplemente pasa. Pasa a los herederos, que pueden ser con una asociación intestada o con un testamento. Nos lo pasan y el proceso es al toque, que le cambiamos la titularidad al toque. Eso es, Marianela. Y creo que para cerrar podríamos contestar la pregunta del Modena que también quedó sin respuesta a propósito del caso de Natalia, Nacho. Justo el Modena ahí contestaba. De eso se trata el Flip Family Office, de venir con, no sé si con tu pareja o no, Almudena, lo hacías por esa pregunta, pero como que de eso trata el Flip Family Office. Y si podemos de repente como que oficializarles a todos los asistentes, el Flip Family Office, eso es lo que busca. Al final lo que nos ha pasado a nosotros es que hicimos, este flip estaba bien orientado a chibolos, a gente joven, digamos, que no tenía la comodidad o el acceso a invertir y en todo caso no tenían la necesidad ni el interés, ¿no? Entonces hicimos algunos videos tratando de hablar de inversiones, digamos, de manera más simple, más fácil, ¿no? Y muchos chivolos vinieron, ¿no? Y después muchísimos más y después fue increíble, ¿no? Hoy día hay más de 10.000 clientes, ¿no? Ha pasado un año y medio. Pero estos chicos le empezaron a hablar a sus mamás, ¿no? La sorpresa para nosotros, dirigimos un producto a los chicos y de pronto teníamos a muchas mamás, ¿no? Aquí en Flip. ¿Y qué es lo que había pasado? Que muchas mamás habían encontrado un punto de contacto, una conversación con los hijos en el tema de inversiones.
Entonces empezamos a hacer videos también orientados a que la mamá pueda conversar con el hijo, ¿no? Seguir fomentando esa relación bonita de madre e hijo. Y empezamos a hablar de la carrera, empezamos a hablar del MBA, que son cosas que la madre habla con el hijo, qué carrera vas a estudiar, si vas a hacer el MBA, si no lo vas a hacer, si te vas a casar, si no te vas a casar, si haces deporte, si no haces deporte, si descansas, si no descansas. Y eso hizo mucho más exitoso el tema. Y lo que ha pasado es que las mamás, y eso ya lo veíamos venir un poquito porque lo estábamos sintiendo, le han empezado a hablar a los papás de este tema, ¿no? Este, y los papás se han empezado a interesar también, ¿no? Que generalmente, que en muchos casos son los que trabajan los proveedores de la casa, ¿no? Y los que ya tienen algo de inversiones y tienen sus fondos mutuos, que por ahí que acciones, que por ahí que bonos y que por ahí el fondo mutuo, la AFP, ¿sabes? Eh, Sabiendo eso, si es que fuese el caso del papá o la mamá, el proveedor de la casa, o en todo caso ambos, dijimos, oye, hagamos algo orientado. Si ya están los chicos, si están las mamás, hagamos algo orientado a los papás, si es que fuese el caso que el papá es el proveedor de la casa. Y sabiendo que él sabe de inversiones, invitémoslo a este Flip Family Office, ¿no? Sin muñecos, ¿no? Por eso pusimos nuestro cartel ahí en el sur, sin los muñecos, Flip Family Office, eh, en donde ese papá, y si fuese el caso de la mamá, pueda venir a orientar ya a la familia, ¿no? A su esposa, a su hijo, ¿no? De sus conocimientos y puedan hablar de este tema que generalmente en casa no se habla, ¿no? Eh, y romper muchas veces ese tabú que inclusive existe de este tema de la plata y demás, y hagan un plan familiar, ¿no? Em, entonces, no es difícil saber que de repente van a estar de acuerdo con que una prioridad para la familia sea la jubilación de los padres, ¿no? Y que la siguiente prioridad sea la universidad de los hijos, y sabiendo que pueden ahorrar e invertir desde ya, ¿no? Para prever esa situación en el futuro, usando los conocimientos del papá, si fuese el caso, alineando los intereses de la mamá y del hijo, ¿no? En los objetivos familiares y hacer un plan familiar, ¿no? Y en una de esas, que el tema inclusive se pueda abrir en casa y que sea un punto de contacto de la familia, ¿no? Qué más lindo que mañana el hijo pueda estar conversando con el papá de inversiones, el papá con la mamá, y qué más lindo que puedan estar los tres alineados, digamos, en ciertos objetivos que ellos mismos han definido. Ese es el concepto del Flip Family Office, ¿no? Es un tema de sacar el tabú de la mesa de no hablar de plata para justamente a través de un tercero, que puede ser Flip, poner el tema en la mesa, fijar objetivos y empezar a invertir yendo hacia esos objetivos, jubilación, casa, universidad, viajes, autos, lo que sea. Es la manera en que encontramos en Flip que le podíamos dar valor a la familia, ¿no? Eh, Eso lo hemos lanzado hace poco, recién en realidad pusimos un cartel ahí en el sur que nos han llamado bastante porque el cartel está bien chévere. Y recién estamos empezando a entrarle al detalle con videos y demás para que la gente lo entienda. De hecho, este fin de semana sale un video mío con Mario explicando el detalle, ¿no? Detrás de esto hay un producto que es el débito automático, ¿no? Entonces, papá, mamá e hijo tienen claro que hay un tema de universidad para el hijo y lo ponen como una prioridad. Y si están pensando en universidad X, que cuesta tanto, empiezan a invertir desde ya, ¿no? Y se hace un plan para hacer un débito automático todos los meses para hacer esa inversión para poder lograr ese objetivo. Y así van juntos armando los objetivos de la familia. Eso lo van a empezar a ver ahora. Vamos a hacer este video con Mario que sale el fin y después vamos a hacer un montón de parodias clásicas de situaciones familiares entre el hijo, el papá y la mamá cuando se habla de inversiones y cada uno está o sin el interés adecuado, o el otro está demasiado preocupado, o sabes, ¿no? Entonces, y las parodias van a venir, las clásicas parodias, ¿no? Donde la mamá ve que el papá gastó, no sé, pues en la pelota de fútbol, o sabe Dios, y dice, pues, ya se gastó demasiado. Y el papá también ve a la mamá regresando a la peluquería y dice, ya te gastó demasiado, ¿no? Y el hijo no le importa.
Él dijo, lo único que quiere es que no discutan, ¿no? Entonces se terminan convirtiendo estos temas de plata en temas tabús, ¿no? Mejor no hablamos para no pelear. Entonces, Flip puede ser ese punto de encuentro para conversar de estas cosas y poder hacer un plan familiar. Ese es el valor que encontramos que podríamos dar. Y eso es lo que vamos a empezar a mostrar en el detalle de cómo funciona y con estas parodias en donde la gente probablemente se va a sentir identificada. Lo vamos a abordar con nuestros embajadores, ¿no? Recibiendo a la familia, ¿no? Y poniendo el tema en la mesa. Ayuda, pues ayuda un poquito que un tercero te dé la posibilidad de hacerlo, ¿no? A veces abrir ese tabú un poquito y hablar del tema. Por ahí va. Por ahí va Almudena y Miki, que también repreguntaste. Eso es Flip Family. Flip Ese es Family el Flip Office. Family Office, ¿no? Entonces, claro, los chibolos venían con sus tickets desde $100, después el promedio andaba por 1.000 y creo que ahora en 2.000, y después empezaron a venir las mamás con tickets de $5.000, de $10.000, le empezaron a pasar la voz a los papás, y los papás empezaron a poner 50.000 y 100.000, y ese ticket de 50.000 y 100.000 a veces viene con muchas preguntas, y ahí está el embajador, ¿no? ¿No? Y ahí dijimos, oye, hay muchos papás que dicen, no, yo lo hago por mi cuenta, no, yo lo hago así, yo lo hago así, ¿no? Esto es para chibolos, está chévere para mi esposa, para mi hijo, pero yo manejo mis cosas. Dijimos, ¿cómo hacemos para juntarlos, no? Porque como mencionaba eh, una persona hace unos minutos, mi esposo no quiere ir. En ese caso, por un tema de ser muy conservador, pero hay muchos esposos que dicen, no, yo no voy, yo lo hago por mi cuenta. Entonces lo que le dice Flip es, oye, yo sé que lo haces por tu cuenta y seguramente lo haces muy bien, ¿no? Pero tu esposa y tu hijo están acá. Vente y ayúdalos, ayúdense. Nosotros generamos el espacio, el contexto, las herramientas del caso para que puedan hacer un plan juntos. Ese es el valor que Flip le puede dar. Se llama Flip Family Office. Un ticket de $50.000, de $100.000 y el débito del caso. Tal cual. Y para responder la pregunta de Janet sobre una vez que inviertas, ¿qué pasa? Por el app puedes hacerle ese seguimiento y en el estado de cuenta mensual también vas a tener la constancia de esos movimientos que has hecho. Y si tienes algún embajador que te ayude en ese proceso, ya sea que vengas con tu familia o no, Janet, el embajador te puede confirmar una vez que ya esté para que lo chequees en el app. Y ya viene funcionando, ¿no? Creo que hay más de, no sé, 200 más de casi. 200 personas que ya lo han hecho, ¿no? Ujú. Familias. ¿No? Ya hay no sé cuántos débitos automáticos. Es como que ha habido una marcha blanca ahí que ya está bien. Lo que hemos hecho ahora es hacerlo un poquito más público, ¿no? Recién lo estamos lanzando. Como video y Ese todo. es el producto de Flip de este año, el Flip Family Office, ¿no? Tickets más grandes, la familia, ahorrar para futuro, para ciertos objetivos, romper el tabú de las inversiones en casa y unir, ¿no?